vamos a ir ahora al plano económico. ¿Sí? Vamos a ir al plano económico entre 1930 y 1955. Recordemos que para entender qué pasó con la educación en nuestro país no nos alcanza solo con conocer la política o con conocer qué se necesitaba para la ciudadanía, sino que también necesitamos saber qué hacía falta para trabajar en el país, es decir, qué expectativas tenía la sociedad respecto al sistema educativo para la inserción de sus habitantes en el sistema económico. El periodo comienza en 1930, ya lo dijimos, con la crisis económica mundial. Entonces, empecemos a pensar, esa crisis económica afecta el modelo económico que era, modelo económico, que éramos una economía agroexportadora dependiente. ¿Por qué la crisis económica afecta este modelo? Porque la crisis económica empieza a señalar, a marcar que el liberalismo, que había sido la teoría política que había orientado las decisiones económicas de los gobiernos en el periodo de los 1880 a 1930, el liberalismo dejaba de ser una teoría válida. Hay la crisis del liberalismo como teoría económica y la crisis del liberalismo como la ideología que podía marcar un camino para el Estado. ¿Por qué crisis del liberalismo? Porque los economistas evaluaban que la crisis económica del 30, que fue una crisis terrible, que generó no solamente desempleo y muerte y hambre y suicidios y pérdida de trabajo y crisis mundial, los economistas señalaban que esa crisis no había sido única, es decir, que entendían que la economía, que el sistema económico era cíclico y que pasaba por momentos o por periodos de estabilidad y crecimiento y naturalmente, por decirlo de alguna manera, con periodos de crisis. Entonces, y que esto era así si la economía era se dejaba que la economía funcionara por el juego de la oferta y la demanda, o sea, sin intervención de la política o sin intervención del Estado. ¿Quiénes construyen teoría marcando esta idea, marcando que el Estado liberal, o sea, el Estado que se abstiene a intervenir en la economía, le va a ser imposible frenar la siguiente crisis? Bueno, entre otros, un economista británico que se llamaba Maynard Keynes, me falta el primer nombre, que se puso a estudiar las razones, las causas de la crisis, de lo que se llamó la Gran Depresión de 1929, y escribió aproximadamente en 1936 un libro que tenía que ver con una teoría general macroeconómica para el crecimiento del empleo y el trabajo, que decía que aplicando esa teoría le iba a permitir a los estados tener herramientas para controlar la economía en épocas de crisis, o sea, para anticiparse a siguientes crisis. ¿De qué se trataba estas herramientas? Keynes decía que la economía clásica liberal, que planteaba que la economía se regulaba por sí sola y que el mercado se equilibraba solo en la balanza de la oferta y la demanda, no era una ley, era algo que acontecía a veces. A veces pasaba eso, pero otras veces no pasaba. Entonces, los estados nacionales, que tenían la responsabilidad de proteger a sus poblaciones, no podían quedarse inmóviles a que el mercado se regulara autónomamente y no podían dejar de proteger a la población en épocas de crisis. Entonces, lo que Keynes proponía o planteaba es que el Estado debe intervenir para estimular la demanda y regular la economía en épocas de depresión. O sea, el Estado era la herramienta económica en estos momentos que podía estimular la demanda, generando obra pública, generando empleo, y de esa manera estimulaba el consumo. Y iba a ser el mercado interno el que iba a permitir sacar a los países de la crisis. Entonces, lo que proponía Keynes, y esto fue llevado adelante y tomado como modelo por el presidente de Estados Unidos y por otros presidentes, era
que una de las herramientas que tenían los estados en época de crisis era aumentar el gasto público. El gasto público se aumentaba con obra pública, la obra pública demandaba materia prima, generaba empleo, había dinero y la gente consumía. Entonces, la obra pública alimentaba las otras esferas de la economía. También en nuestro país, cuando se aplicó en nuestro país estas políticas de intervención, las políticas de intervención se dieron en el periodo 1930 a 1945 de una manera y de 1945 a 1955 de otra. De 1930 a 1945, el Estado intervino fijando el valor de la moneda, es decir, fijando el valor de cambio, o sea, actuando sobre el Banco Central, impidiendo que fluctuara libremente, que hiciera peligrar, por ejemplo, las exportaciones. Otra forma de intervenir fue creando juntas reguladoras, junta reguladora de carnes, junta reguladora de granos. Por ejemplo, la de granos la creó en 1933 y bueno, se disolvió en 1991. ¿Cómo funcionaban estas juntas reguladoras? Estas juntas se ocupaban de ayudar al sector más importante de la economía, que era el sector agroexportador. Entonces, intermediaban entre los productores y los exportadores. ¿Para qué lo hacían? Para que el productor pudiera cobrar su cosecha a un precio real o que le permitiera pagar los gastos y a su vez empezar otra nueva etapa y a su vez se dieran exportación o se exportaran en el momento que el precio internacional fuera conveniente. O sea, esta acción del Estado, metiéndose como un intermediario, como un actor más en la cadena de comercialización de los productos agropecuarios, es un ejemplo de Estado interventor. Entonces, el Estado le compraba a los productores al precio que le permitía, lo voy a repetir, que los productores tuvieran ganancias para volver a empezar, y a su vez vendía o se lo daba a los exportadores para exportar a un precio que le permitiera tener renta, tener ganancia. Y si en algún momento de este círculo había pérdida, se generaba un fondo de cambio en el Banco de la Nación Argentina. Porque otra de las medidas que proponía Keynes, como estas medidas anticíclicas o medidas que tenía que tomar el Estado, eran los préstamos, los créditos bancarios para apoyar a la producción. Entonces, entre 1930 y 1955 el Estado fue un Estado interventor en economía, dejó esa posición de liberal. Me parece interesante que pensemos también en qué áreas el Estado intervino. O sea, primero pensar quiénes estaban en el gobierno, es decir, este Estado era el Estado que estaba ocupado por estos sectores conservadores, que eran los sectores que representaban a la oligarquía terrateniente. Por lo tanto, no es raro pensar que sus medidas de intervención hayan estado ligadas a soportar, a apoyar al sector agropecuario. Sin embargo, bueno, fue una manera de permitir la recuperación de la economía. En el periodo 1945 a 1955, el rol del Estado se denominó de Estado benefactor, es decir, no solamente el Estado intervino, porque se mantuvieron estas juntas reguladoras, a su vez el Estado promovió la industria, es decir, que le obligó a los bancos a dar créditos para que la industria se desarrollara, sancionó leyes que le permitían el desarrollo industrial, pero a su vez la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, sino que no solamente fue interventor, sino que su intervención estuvo dirigida a la redistribución de los bienes sociales. Y eso se denomina un Estado benefactor. ¿Qué entendemos por redistribución de bienes sociales? Entendemos al Estado como un actor que distribuye bienes que, si no fueran distribuidos socialmente a través de políticas del Estado, las personas deberían comprarlos para acceder a ellos. ¿Cuáles son estos bienes? Educación, salud, trabajo, soberanía alimentaria. De esto se ocupó el Estado benefactor. Otra característica muy importante que me estoy dando de resaltar de este periodo es que terminó esta idea de que nuestro país iba a crecer, ¿no?, siempre con el modelo exportador dependiente.
porque el proyecto económico del peronismo fue un proyecto de impulso a la industrialización. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablamos del efecto de la Primera Guerra Mundial sobre nuestra economía, hablamos de industrialización? Cuando vimos esa etapa de la historia económica y vimos que por la Primera Guerra Mundial los países con los que comerciábamos estaban dejando de producir los bienes que nos vendían y por lo tanto no nos podíamos comprar, hablamos de que se puso en marcha un pequeño proceso de industrialización. Proceso de industrialización nacional para sustituir importaciones. Es decir, para poner en el mercado aquellos productos que antes comprábamos afuera. Ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que conocemos como la sigla PISI, y que empezó en el periodo anterior, a partir de la Primera Guerra Mundial, tiene un fuerte impulso durante el peronismo. Y crece el sector secundario de la economía, que es la industria. La industria que va a tener, a partir del peronismo, dos tipos de capital. Capital nacional y capital extranjero. La industria de capital nacional tiene poca tecnología, pero demanda mucha mano de obra, o sea, es una gran dadora de empleo. Por otro lado, el otro sector de la industria, que es el de capital extranjero, que no es muy grande en este momento, tiene mucha tecnología o más tecnología para la época y por lo tanto necesita menos mano de obra. Este dato, la relación tecnología y mano de obra, es algo que no nos tenemos que olvidar para cuando nos pongamos a pensar qué pasó con la educación y especialmente con la educación secundaria. Bueno, vamos a ir ahora a la educación. Vamos a hablar de qué pasó en educación entre 1930 y 1955, o sea, vamos a ver todo el periodo entero, bueno, y sus subperiodos, por nivel. Vamos a empezar por el nivel primario, después el nivel secundario, el nivel medio, perdón, o sea, la escuela secundaria, y después el nivel superior. Entre 1930 y 1945, en la etapa que denominamos de democracia restringida, hay aumento de la matrícula del nivel primario, es decir, hay más chicos en edad escolar que van a la escuela primaria, pero esto es consecuencia de la inercia de las políticas educativas del periodo anterior, es decir, de la sanción de la Ley 1420 y de la sanción de la Ley Lainez. ¿Por qué? Porque en este subperíodo, el gobierno en este subperíodo no es particularmente impulsor, no hace nada en particular que ayude a aumentar la matrícula del nivel primario. La matrícula aumenta, repito lo que dije al principio, por inercia, por efecto de las políticas de educación obligatoria del periodo 1880-1930. Esto cambia en el periodo 1945-1955. Ahí hay una ampliación de la cobertura importante y la escuela primaria llega a contener casi al 75% de los chicos en edad escolar. Esto sí es efecto de una política activa del Estado, que es lo que explicamos hace un rato, de un Estado benefactor, de un Estado que a través de las políticas sociales y de las políticas de trabajo y atención a la población, logra como efecto que más cantidad de familias puedan enviar a sus hijos a la escuela. Esto que expliqué recién sobre la cobertura de del nivel primario en el periodo 1945-1955 nos va a servir para usar un concepto que trabajamos en la unidad 1, que es el concepto de falacia de la covariancia. Ustedes se acuerdan que Narodowski planteaba que existen 3 niveles de análisis para estudiar la historia de la educación: el nivel de la macropolítica o de las políticas nacionales, el nivel de las ideas y el nivel de las prácticas. Que para entender qué pasó en el sistema educativo hay que estudiar los 3 niveles, pero también nos explicó que no hay que creer que un cambio en un nivel produce automáticamente un cambio en los niveles siguientes y en el mismo sentido. Entonces voy a usar este concepto para pensar qué pasó con una política importante educativa en nuestro país, que fue la sanción de la Ley 1420 y la de la Ley Lainez. Esas dos leyes son eventos, son hechos en el nivel de lo macropolítico, que se proponen
garantizar una educación obligatoria, gratuita, graduada para todos los niños y niñas de 10 a 14 años de edad. Se propuso en el periodo 1880-1930, más puntualmente en 1884 y en 1905. Y recién en 1955 podemos decir que se logra una cobertura del 75% y recién en el 2010, o sea, hace pocos años, se logra una cobertura de casi el 98% de niños en edad escolar. Estos datos de la matrícula educativa a nivel primario en nuestro país son un ejemplo de esta idea que plantea Narodowski, que no hay que pensar la historia de la educación a partir de la falacia de la covariancia. Claramente, para el caso de la expansión del nivel primario, el cambio a nivel macropolítico no produjo a la vez y en ese momento cambios en el nivel de las instituciones y las prácticas. Hicieron falta 100 años, ¿no? Más o menos, para que esto se concrete. Entonces eso nos da una idea que una política educativa requiere para su concreción a nivel de las instituciones y las prácticas de un tiempo de implementación. Por eso esas leyes se las llamó también leyes programáticas, que para que se cumplieran había que no solo sancionar una ley que dijeran a partir de mañana eso es obligatorio, sino que había que crear escuelas, formar maestros, construir edificios y garantizar condiciones sociales para que la población pudiera efectivamente mandar a sus chicos a la escuela. Ahora vamos a seguir con el nivel medio, con la escuela secundaria. Presten atención porque nuevamente este es el nivel interesante, o este es el nivel donde las cosas parecen un poco no tan simples o hay que darles una vuelta en la interpretación. ¿Se acuerdan que en el periodo pasado nos centramos en el nivel medio cuando pensamos los problemas o las dificultades o las tensiones que hubieron para distribuir el ejercicio del poder? Y la escuela secundaria o la decisión de quienes accedían al Colegio Nacional fue una llave para pensar la ampliación de la participación política o no. En este periodo, en el periodo de 1930-1945, lo primero que vamos a ver es que en la escuela secundaria crece la matrícula, pero no la matrícula que crece es de las escuelas normales. ¿Se acuerdan? Esas escuelas secundarias que formaban maestros, pero de un tipo particular de escuelas normales, las escuelas normales católicas. Si nos tenemos que poner a pensar por qué, recuerden que hace un rato dijimos que el gobierno que asume a partir de 1930 es un gobierno conservador, es un gobierno que quiere volver a las tradiciones, es un gobierno que se organiza a partir de la idea de la patria y de la familia, y que además es un gobierno que quiere evitar que avance el comunismo. Y una de las herramientas para evitar el comunismo, que considera, entre otras cosas, que la religión es el opio que obnubila las mentes de los pobres y no le hace dar cuenta que son pobres, la religión es una herramienta para alejar al comunismo, que se considera una concepción política atea. Entonces, en este periodo crece la matrícula de la escuela normal particular, privada, confesional o religiosa, y ahora viene lo interesante, en el periodo que sigue, en el periodo 45-55, en el periodo de democracia ampliada, crece la matrícula de todo el nivel medio. Yo les preguntaría si pudiéramos conversar, ¿por qué creen que crece la matrícula del nivel medio? Bueno, la primera respuesta, ustedes podrían decir, bueno, si crece la matrícula del nivel primario, hay más chicos con sexto a séptimo grado completo que pueden empezar la escuela secundaria. Y eso es verdad. Hay más chicos que tienen el requisito, ¿no? El título del nivel primario. Ahora, hace falta algo más que haber terminado la primaria para poder ir a la secundaria. ¿Qué hace falta? Y, por ejemplo, no necesitar ir a trabajar a los 13 años. Es decir, que la familia no necesite que esta hija o este hijo se incorporen al trabajo productivo para ayudar a la economía familiar. Entonces, esto es algo que se logra en este periodo. En el periodo 45-55, las políticas del Estado benefactor le permiten a las familias mantener a sus hijos en la escuela. No solo en la educación obligatoria, que es la educación primaria, sino acceder y animarse a apostar a la educación secundaria, a la escuela media. Entonces, la matrícula del nivel medio en general crece en este periodo y crece puntualmente
la educación técnica. ¿Cuál era la educación técnica? La educación técnica era la que daban las escuelas industriales. ¿Se acuerdan cuáles eran las escuelas industriales? Uno de estos tipos de escuela secundaria que se crean en el periodo anterior para sumar al Colegio Nacional, a la Escuela Normal, a la Escuela de Comercio. El cuarto tipo de escuela es la escuela industrial. Ahora les hago la pregunta, ¿por qué creen que aumentó la matrícula de la educación técnica? Quizás si nos ponemos a pensar qué pasó a nivel económico y recordamos el proyecto industrialista del peronismo, ustedes me podrían decir, bueno, hay un proyecto industrial, hace falta trabajadores que estén formados como técnicos. Y eso puede ser una respuesta, podría ser una respuesta posible. Sin embargo, nos tenemos que acordar de otras dos cosas. Por un lado, que la industria era de dos tipos. Estaba la industria de capital nacional, que tenía poca tecnología y demandaba mucha mano de obra. Esa industria que usa poca tecnología necesita trabajadores solo con escuela primaria. Para ese tipo de industria no hace falta un técnico que salga de un colegio industrial. Entonces ustedes pueden decir, bueno, está el otro tipo de industria, el de capital extranjero, que tenía más tecnología. Digo, sí, pero acuérdense que tenían más tecnología, pero necesitaban menos mano de obra. Por lo tanto, ahí no está la fuente de demanda de chicos con el título de técnico. Entonces, quizás la respuesta a esta pregunta, por el aumento de la matrícula de la educación técnica, hay que pensarla por otro lado. No tanto por un lado de la demanda de la industria, sino por el lado de la expectativa de las familias o del proyecto familiar de desarrollo para su familia. ¿Por qué? Porque pensemos lo siguiente, tenemos una nueva clase social que se incorpora a la vida política, ¿no? La clase obrera. Y tenemos también políticas sociales que le permiten a esta clase social mantener a sus hijos en el sistema educativo más allá de la escuela primaria, es decir, apostar a 5 años más de escolarización. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de escuela elegirán estas familias para sus hijos? En casi todos los casos, en muchos de los casos, las familias de obreros urbanos, las familias de trabajadores industriales, elegían para sus hijos la escuela industrial, la escuela técnica. Aspiraban a que sus hijos se incorporaran a la industria, en muchos casos en la misma rama en la que ellos trabajaban, pero que se incorporaran como un obrero calificado, como capataz, como una persona de otra calificación. Entonces, acá es importante pensar esta relación entre el nivel de lo político, y acá tenemos que pensar las políticas de la etapa de la democracia ampliada, con el nivel del económico, el estado benefactor y el desarrollo industrial del peronismo, con el efecto que tiene sobre la matrícula de la escuela primaria y sobre la matrícula de la escuela secundaria. Un detalle más para tener más claro la educación técnica, durante el peronismo no solo existe la escuela industrial, que había sido creada en el periodo anterior. Esa escuela industrial era una escuela que tenía que, a la mañana, por decir, en un turno, la enseñanza general, y en el turno contrario, la enseñanza de taller específica, que les llevaba todo el día y que tenía un nivel bastante alto. En muchos casos decían, así en jerga, en lenguaje cotidiano, que los chicos salían casi formados como ingenieros. Pero durante el gobierno peronista se crea otro tipo de escuela técnica, de educación técnica, creadas dentro del Ministerio de Trabajo en una comisión que se llamaba Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Estas escuelas técnicas eran de otro tipo. Tenían en un turno tenían las materias corrientes y en el turno contrario las prácticas de taller se hacían en empresas, en industrias que firmaban como acuerdos con las escuelas. Estas escuelas de la CENAOP dependían del Ministerio de Trabajo y los chicos cuando se recibían las industrias tenían que incorporar como aprendices un porcentaje de estos chicos. Entonces, la educación técnica entonces va a tener dos expresiones en este periodo, la escuela industrial y las escuelas técnicas de la CENAOP. Hacia el final del peronismo, estos dos tipos de escuela técnica se funden, se unen y desaparece la CENAOP y todas las escuelas secundarias pasan a depender del Ministerio de Educación.
Ahora vamos a ir al último nivel, al nivel superior. Ahora tenemos que retomar algunas cosas que ya dijimos. Nosotros sabemos, por lo que vimos en el periodo anterior, que para acceder a la universidad, para acceder a la educación superior, en este caso es la universidad, hacía falta el título secundario, pero de un tipo de escuela secundaria, del Colegio Nacional. Era el título de bachiller, el que daban los colegios nacionales, el que habilitaba, el que permitía articular con la universidad. Era el Colegio Nacional el que articulaba con la universidad. ¿Se acuerdan del concepto de articulación? Que también vimos en la unidad 1, es cuando un nivel del sistema educativo se ocupa de lo que le corresponde y prepara para el nivel que sigue. Entonces, el Colegio Nacional era el único tipo de escuela secundaria, de los 4 tipos que había, que preparaban para la universidad. Sin embargo, el peronismo hace un cambio, genera una discontinuidad en relación a esto, porque durante el peronismo se crea la Universidad Obrera. La Universidad Obrera, que es la que ahora conocemos como la Universidad Tecnológica Nacional, es una universidad que tiene carreras técnicas, tiene carreras de ingeniería, está pensada para estudiantes que trabajan, en caso de los horarios y la disponibilidad que tiene de acceso, pero además es una universidad que articula con la escuela técnica y con la escuela industrial. Entonces, es una nueva universidad que articula con un tipo de formación de escuela secundaria con la que antes no había articulación.